Vamos a ya adentrarnos en el concepto de emprendimiento social en esta búsqueda de nuevos horizontes, como bien refleja este cuadro, El navegante en un mar de nubes, del pintor Friedrich, que por cierto es uno de mis cuadros favoritos, ¿no? Esta posibilidad de siempre ir más allá y de buscar, como ahora me hace pensar en Galeano, ¿no?, nuevas utopías hacia dónde dirigirnos. Leonardo Boff decía que vivimos ciertamente en un tiempo crítico, pero que por eso mismo también es un tiempo creativo, ¿no?, y que continúan los sueños. Y es fundamental recuperar esta capacidad de soñar para permitir nuevas visiones que nos den el entusiasmo necesario para el pensamiento y la creatividad, porque sin pasión, sin entusiasmo, nada de lo que vamos a hablar ahora será posible. Fukuyama, no gracias, no compramos esta teoría, la historia no se ha terminado y el capitalismo no es un sistema que sea ya el winner definitivo de la historia humana. Tenemos que repensar, tenemos que activar esta capacidad de reflexión y de acción que Mounier comparaba con los movimientos de sístole y diástole del ser humano desde una visión crítica que no criticona. John Dewey decía que como académicos tenemos que ser capaces de desarrollar una acción inteligente, que es aquella capaz de comprender la complejidad y de transformar la realidad. Entonces esta es la diferencia entre los críticos y los criticones. Evidentemente es una época que invita al no pensamiento. Vivimos una época de infoxicación donde se nos intoxica con un montón de información, donde es muy difícil seleccionar y realmente prestar atención a los problemas reales. Y yo recomiendo mucho este libro de Joan Maria Tarrecabras, Atrévete a pensar, porque como bien estamos diciendo, realmente, como nos decía Hannah Arendt, el viento del pensamiento en épocas como la nuestra puede prevenir auténticas catástrofes. Esta misma filósofa alemana, Hannah Arendt, discípula de Heidegger, nos hacía una reflexión muy hermosa. Decía que la existencia de la Tierra, cuando lo pensamos, es una probabilidad infinita, como es una probabilidad infinita el nacimiento de la vida humana a partir de la vida orgánica, y está desde la inorgánica, con lo cual decía que la existencia de la vida en la Tierra era un milagro. Pero decía, la diferencia entre las probabilidades infinitas en que consiste la vida y los acontecimientos humanos es que en estos hay un taumaturgo, un autor, que es el propio hombre, la mujer, quien de modo maravilloso y misterioso está dotado para hacer milagros. Y en Arendt tenía esta expresión tan linda: la acción humana es el milagro de la acción humana, es un don que tenemos, esta capacidad de crear a partir de nuestras acciones, que seguramente bien refleja este cuadro del gran maestro Miguel Ángel. Cuando tú ves la Capilla Sixtina, realmente sí que somos conscientes de que a partir de la acción humana podemos crear milagros como de la belleza de la creación en la Capilla Sixtina. Pero, reitero, todo este movimiento no lo podemos ejecutar desde la falta de moral, desde la desmoralización, que un poco refleja este cuadro de Pablo Picasso, ¿no? Estos personajes desmoralizados, tristes, taciturnos, y vivimos en una época donde se ha impuesto el ocaso de la moral y una ética laxa y indolora, ¿no? Tenemos que recuperar esta concepción, ser muy conscientes de que la construcción social es una construcción socialmente construida que puede ser deconstruida y reconstruida desde una fenomenología del hombre capaz. Somos seres de palabra, capaces de acción y de narración, como dice Ricardo Petrella, de narrar una nueva narrativa para la humanidad. Como os decía también ahora, sin palabra y sin acción, nuestra vida está literalmente muerta. Muchas veces somos poco más que zombies sociales, porque nuestra palabra está callada y nuestra acción es inexistente. Y con Leonardo Boff tenemos que ser conscientes de la realidad del sufrimiento humano, y ante ese sufrimiento nos tenemos que levantar y provocar, como os comentaba, este viento del pensamiento tan importante. Tenemos que fomentar nuevas fórmulas económicas desde una ciudadanía activa. Las utopías, como nos dice Ramonet, son las nuevas realidades del mañana,
Y trabajar en pos de un mundo nuevo no solo es posible, sino que es justo y necesario, como diría el Padre Nuestro. Realmente necesitamos hacer verdaderas las palabras de Albert Camus. Nos rebelamos, luego existimos. Y tenemos que fomentar, pues, un sistema económico y nuevas formas, estilos de vida basados en un consumo responsable. Por ejemplo, hay apuestas económicas muy interesantes como el de crecimiento sereno que proponga Cés-Latouche, la economía del bien común. Y, por ejemplo, el de crecimiento sereno nos está remitiendo a volver a patrones de consumo que son sustentables para el planeta. Por ejemplo, a nivel de consumo que había en Europa en los años 70, donde había en televisión, no había 4 más 14 tablets y pantallas en la casa. Volver a una situación de consumo que era sustentable para el planeta humano. Porque, como estamos viendo, la economía actual neoliberal excluye de sus cálculos la ley de la entropía, que es la no reversibilidad de las transformaciones de energía y de materia, y no tiene en cuenta los residuos y la contaminación resultantes de la actual praxis económica. Entonces, estamos viviendo, como diría mi compañero Antonio Márquez, el doctor Antonio Márquez, con el que tengo el placer de trabajar en el Politécnico de Porto, en el Porto Design Factory, que luego os enseñaré esta institución. Vivimos tiempos donde realmente tenemos que ser muy innovadores porque hay muchos desafíos. Einstein decía, el sistema de pensamiento que crea un problema no lo puede solucionar, o como os dice David Bohm, el sistema que crea un problema es incapaz, el mismo sistema de pensamiento, de solucionarlo. Todavía nos acordamos de Sarkozy diciendo cómo que había que reinventar el capitalismo. Evidentemente el capitalismo no se ha reinventado a sí mismo, el sistema de pensamiento imperante económico sigue haciendo las mismas praxis, como mucho se ha tuneado un poco, se ha hecho una operación cosmética, ¿vale? Fijaros bien que necesitamos hoy más que nunca la expresión de thinking out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja y pensar nuevas alternativas y realmente ser conscientes de lo único que nos puede llevar a esta nueva situación, de este nuevo paradigma económico, es una situación de lucha social, como nos refleja muy bien esta hermosa escultura de Bourdelle, ¿no? Y ser conscientes de que tenemos esta capacidad de creación inspirados, por ejemplo, en maravillosos artistas, por ejemplo, el catalán Joan Miró, y siempre buscando la inspiración, la motivación, la fuerza que nos dan el testimonio de personajes como Gandhi, como Luther King, como Emmeline Pankhurst, que fue una de las primeras sufragistas inglesas, o como el premio Nobel Muhammad Yunus, que precisamente cuando hablemos de emprendimiento social seguiremos sus dictámenes y sus enseñanzas. Cuando pensamos que el cambio social no es posible, la historia nos desmiente esta realidad. Si alguna mujer está en el curso, es consciente de que si está en un curso académico en la universidad fue porque sus abuelas hicieron una lucha social como la liderada por Emmeline Pankhurst en Inglaterra para reconocer los derechos de las mujeres. Entonces, un poquito entre todos tenemos que plantear la posibilidad de trabajar en pos de la construcción de comunidades inclusivas y sostenibles, y esto pasa en gran parte por replantear el paradigma económico. Es tiempo fundamental para que desde la sociedad civil, por ejemplo, desde la academia, empecemos a colaborar con el Estado para cambiar los mercados actuales. La sociedad civil podemos liderar movimientos para realmente rehumanizar los mercados. Lo de que la mano invisible del mercado opera con gracia divina es una gran entelequia, iba a decir otra palabra. Realmente los mercados no hay una mano invisible, hay autores que están ejecutando desde estos mercados políticas, económicas que están generando sufrimiento y degradación medioambiental. Y muchas veces estos estados están supermeditados a estos mercados, con lo cual es fundamental que empecemos un liderazgo muy fuerte desde la sociedad civil, y es aquí donde estrategias como el emprendimiento social, nuevos paradigmas económicos, el fomento de una ciudadanía activa nos puede ayudar a recuperar esta cultura del bien público. Dentro de la ciudadanía
ha sido fundamental durante todos estos años el trabajo del tercer sector, el sector asociativo, por ejemplo, todo el mundo de las ONGs que han estado liderando un sinfín de iniciativas de gran impacto social. Entonces, un poquito lo que estamos planteando es ir más allá de este tercer sector hacia lo que llamamos un cuarto sector y combinar elementos de este tercer sector, del sector social, del sector más orientado al sector cívico, con iniciativas privadas, con el sector público, y de esta combinación de actores trabajar desde este cuarto sector, desde esta nueva hélice, donde estaría situado el emprendimiento social. Es un poco una evolución del tercer sector hacia un sector, cuarto sector, mucho más preocupado por el impacto social, por el impacto en salud, pero sobre todo por la generación de nuevas praxis económicas. Un cuarto sector donde tenemos que trabajar siempre en alianza estratégica con un sinfín de partners. En la documentación asociada al curso tenéis mucho material sobre el arte del partnership, ¿no? De la creación de alianzas con nuestros socios estratégicos, que pueden ser del sector de la educación, del sector del gobierno, del sector de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. La creación de alianzas poderosas es uno de los grandes elementos de éxitos que nos van a permitir realmente ser innovadores y desarrollar estrategias de emprendimiento, como nos recordaba en esta diapositiva a nuestro compañero, el doctor Antonio Márquez. Entonces, los emprendedores sociales, ¿quiénes son? Pues son individuos, personas que ante los retos acuciantes del mundo contemporáneo buscan realmente soluciones que sean innovadoras desde la innovación y que sean sostenibles, un poquito la definición que nos da Ashoka. Si vamos a otra definición, como esta de Felipe Santos, veis que es exactamente la misma definición, ¿no? Proceso que procura la implementación de soluciones innovadoras y sustentables. Esto es muy importante, ¿no? Lo que hacemos tiene que ser tener un impacto a medio y largo plazo, ¿no? Y es muy importante que esta innovación social siempre esté relacionada con el concepto sobre todo el emprendimiento social, con el concepto de innovación. Desde siempre han habido emprendedores sociales, no es un concepto nuevo, o quizás un concepto nuevo aplicado a realidades y a personas que han existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí el compañero Antonio Márquez citaba a Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería. Puede ser personas como Muhammad Yunus, que he citado anteriormente, como Bill Drayton, que es el fundador de Ashoka, que es una institución que promueve el emprendimiento social a nivel mundial. Pero este espíritu de emprendimiento, de iniciar nuevas formas de trabajar en pos de una humanidad mucho más solidaria, mucho más sostenible, mucho más basada en valores de cooperación, arte, hay un sinfín de personas que nos inspiran desde su testimonio y desde su voluntad de cambio hacia una mejor humanidad. Fijaos bien las estadísticas. Actualmente la población europea, podemos afirmar que hay un 5% de la población europea que ya está relacionada con tareas de emprendimiento social. Estamos hablando de un total de 12 millones de ciudadanos en la Comunidad Económica Europea. Y hay una serie de características que deben fundamentar el emprendimiento social. Primero, una misión muy clara. La misión de la empresa social no es ganar dinero, no es acumular capital, es resolver problemas sociales que no se están resolviendo de una forma adecuada. Hacerlo siempre buscando la innovación social, buscando nuevos abordajes y instrumentos para que desafíen las visiones tradicionales. Es muy importante buscar el mayor impacto posible porque desgraciadamente nos enfrentamos a una situación con grandes desafíos. Entonces buscar un impacto mayor es fundamental y hacerlo siempre desde la capacitación, desde el empoderamiento de los usuarios, de los beneficiarios, de los participantes. Iniciativas que a poder ser tienen que ser escalables, que vayan creciendo en el número de usuarios que están involucrados y que se puedan replicar, ¿vale? Escalables, replicables, y también es muy importante que sean sostenibles en el tiempo. No nos sirve de nada la expresión de una flor de verano. Nos interesa que sean flores, en este caso, más perennes, ¿no? Que permanezcan lo más tiempo posible en el futuro.
Entonces ya a partir de ahora nos vamos a centrar en una serie de ejemplos de emprendimiento social. Veremos algunos ejemplos que he podido compartir con el profesor Márquez en el Porto Design Factory, que es un centro que financia, busca fomentar la innovación y el emprendimiento social, que está situado en la Universidad de Porto, de un grupo de innovación y de emprendimiento en el que yo tengo la suerte de poder participar. ¿Vale? Pero quede claro que lo que estamos buscando como emprendimiento son soluciones sociales innovadoras a los principales retos, tanto de salud, sociales como medioambientales, de nuestro mundo contemporáneo. Muchas gracias.